Es cierto que en un tiempo relativamente corto, los seres humanos hemos moldeado nuestro medio ambiente. En el lapso de 50.000 años no éramos más que pequeños grupos compuestos por individuos primitivos con un estilo de vida nómada. Hoy somos alrededor de 7.000 millones de personas viviendo en una sociedad con una marcada tendencia a estar cada vez más fuertemente interconectada y digitalizada. Indiscutiblemente estos avances han sido posibles gracias a la habilidad cognitiva y comunicacional que nos permitió forjar y desarrollar estructuras sociales y organizacionales altamente eficientes, complejas y en algunos casos muy avanzadas, en las que el conocimiento ha venido ganando terreno por sobre la fuerza. Claro, esto depende de cada contexto. También aprendimos a ordenar y explotar nuestras capacidades individuales en aras del bien colectivo, ya sea para explorar, cazar, sembrar, cosechar, construir, pelear o investigar. Han sido pues la cooperación, comunicación y naturaleza gregaria lo que nos ha posibilitado alargar la expectativa de vida y reducir la mortalidad infantil, entre otros grandes avances. En suma, podemos afirmar que tanto los aciertos como los desaciertos de la humanidad en su conjunto han sido el resultado de diferentes grupos coordinados trabajando de manera conjunta y organizada para lograr ciertas metas o propósitos. En el episodio anterior repasamos los impactos de la revolución industrial, aspectos alusivos a la conflictividad de la naturaleza humana y nuestra histórica necesidad voraz por el capital natural. En esta tercera entrega, la ficha verde estará consagrada a examinar la capacidad organizacional del ser humano, en su calidad de ente gregario, la importancia de conocer la historia de la humanidad y la necesidad de cuestionar ciertas verdades, entre comillas, existentes como parte del rol moral individual. Soy Shando Lukács, bienvenidos a su canal.
Destacados estudiosos de las organizaciones como Max Weber, Henri Fayol y Frederick Taylor mostraron interés en estudiar los conceptos de administración, de organización y procesos productivos respectivamente. Ahora bien, históricamente, las organizaciones humanas han sido motivadas por diferentes intereses, ya sean militares, económicos, sociales, religiosos, científicos o políticos. Por otro lado, las organizaciones también se han visto influenciadas por factores naturales y ambientales como por ejemplo la geografía, el clima y la disponibilidad de materias primas, entre otros. Ello ha tenido sin duda una profunda incidencia en nuestra manera de percibir el mundo natural, desde una instancia física a un ámbito netamente metafísico. Esto es palpable en muchas culturas con pensamientos y creencias o interpretaciones disonantes y en algunos casos incluso ontológicamente coincidentes respecto al mundo que los rodea. Por ejemplo, Ra, Elos o Inti fueron el dios sol para egipcios, griegos e incas respectivamente, fuente de energía, de vida, de luz. Sin embargo, desde una lente científica, el Sol no es más que un astro incandescente compuesto por hidrógeno cuyas explosiones y radiación son lo que posibilitan la vida en la Tierra. Nuestra interacción con el mundo natural también ha sido causal de estragos medioambientales, los cuales a su vez han tenido efectos en la vida y en la calidad de vida de las personas, así como en la forma de concebir y gestionar diversas organizaciones. Por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista netamente ambiental, varias escuelas de pensamiento vinculadas a este ámbito emergieron y evolucionaron, tales como los anteriormente mencionados arcadianismo e imperialismo ecológico, el nacimiento de la ecología como campo de estudio, el ambientalismo radical, el ecofeminismo y más recientemente los defensores de la sostenibilidad o también conocidos como sustainists en inglés. Para el 2050 seremos 10.000 millones de habitantes. Esto representa un aumento del 42% en los próximos 30 años. Para hacer frente a este considerable número de personas necesitaremos más alimentos, agua y recursos naturales para lidiar con tan abrupto crecimiento urbano. Cabe mencionar que, de mantener nuestros hábitos de consumo actuales, la generación de residuos y contaminación ambiental se incrementarán sustancialmente, o al menos de manera proporcional. Misma suerte correrían los suelos y su empobrecimiento como resultado de una agricultura industrializada acompañada por el uso de fertilizantes y pesticidas, hasta la prevalencia de varios cultivos biotecnológicamente asistidos. Pero estos no son desafíos nuevos ni recientes. Ya Thomas Malthus, pasando por Garrett Hardin hasta Paul Ehrlich, han estudiado y pronosticado las potenciales consecuencias del aumento poblacional. Pero fue en 1956 que un pionero simposio internacional, celebrado en New Jersey, Estados Unidos, reunió a un grupo de 70 especialistas para abiertamente discutir Man's Role in Changing the Face of the Earth, o el rol del hombre en el cambio de la faz de la Tierra. Esencialmente, los expositores realizaron una evaluación colectiva de la influencia del ser humano en la Tierra. Para ello abarcaron un amplio abanico de temas e hitos históricos, entre los cuales destacamos, por ejemplo, la producción de alimentos en las primeras civilizaciones humanas, la deforestación en el siglo XVII, los cambios en el clima, vegetación y fauna en África, las cosechas de los mares, la erosión y degradación de los suelos, la eliminación de desechos, la presión sobre tierras, viviendas e industrias, cambios en las comunidades biológicas, el consumo de materias primas, la espiral poblacional, incluyendo múltiples factores estéticos, éticos y legales asociados a los recursos naturales y sus derivados impactos ambientales. Ha sido pues nuestra misma capacidad de cooperación y comunicación y organización que ha generado grandes y en algunos casos irremediables impactos en nuestro entorno, flora y fauna. De hecho, muchas de estas transiciones son apreciables, pues han sido representadas o plasmadas a lo largo de la evolución del arte, incluyendo la pintura, la poesía, la música, la escultura, entre demás formas de expresión humana. En la actualidad existen múltiples iniciativas locales, gubernamentales, supranacionales e instancias internacionales que están buscando reducir o mitigar el rol del hombre en el cambio de la faz de la Tierra.
De igual forma, es válido subrayar que en la actualidad estamos expuestos a una gran cantidad de datos, noticias e información sobre las repercusiones de nuestras actividades contemporáneas, incluyendo la extracción de materias primas, patrones de transporte, producción y distribución en manufactura, hábitos de consumo y gestión de residuos. Mucha de esta avalancha informativa, sin embargo, contiene trazas de corte apocalíptico, o más bien apocapolítico, término que acuñé para explicar la injerencia de la política como herramienta de caos relacionado al futuro de la humanidad causada por una gestión medioambiental egoísta y negligente. Por eso, estoy convencido que hoy más que nunca es imprescindible revisar, comprender, conectar diversos hechos históricos. Cabe preguntarse por qué la historia natural y la historia del ser humano son importantes. Muy simple. El ser humano y su naturaleza no han evolucionado tanto como lo creemos. Seguimos siendo los mismos animales racionales que creemos ser, claro, con diferente ropa, tecnología y conocimientos, pero con los mismos defectos y virtudes que son inherentes a nuestra condición humana, tales como la curiosidad, la codicia, la cooperación, la lucha, la fe, la envidia, el amor, el odio, y la lista sigue. Y a nivel macro, muchos países se comportan como organizaciones que precisamente compiten por poder, dominio e influencia global, tal como lo hacían las primeras prominentes civilizaciones e imperios a lo largo de la historia humana. La pugna por recursos naturales ha sido, sin hesitación alguna, un supremo gatillador de contubernios, escaramuzas y guerras. A estas alturas es justo resaltar que también hemos presenciado el surgimiento de distintas ideas, iniciativas, marcos teóricos y propuestas conceptuales vinculadas al medio ambiente, como por ejemplo la sostenibilidad, la economía circular, modelos de negocio regenerativos, capacidades dinámicas verdes, la economía verde y azul, o los objetivos de desarrollo sostenible, así como la creación y aplicación de dispositivos tecnológicos concebidos para reparar, reducir o mitigar nuestra huella ambiental dentro de ciudades, áreas rurales y espacios naturales. Ejemplos sobran: barcazas limpiaocéanos, agricultura circular, granjas de carne, desarrollo de empaques a base de pescado, algas o celulosa de papa, hasta nanotecnología y biología sintética aplicada a la limpieza de ríos, por ejemplo, o de lagos. Igualmente hemos visto el crecimiento de grupos de defensa de derechos de los animales, plantas e incluso ríos y montañas. En similar tenor, las corrientes vegetarianas y veganas, a su vez, han venido ganando más adeptos, que ven en estas alternativas de cambio alimentario, basadas en nula proteína animal y o sus derivados, para el caso de los veganos, una forma de contribuir o paliar la polución medioambiental, aunque lamentablemente esto sea parcialmente cierto, pero principalmente como una forma de reducir la presión en los animales, al buscar defenderlos de la incontestable explotación a la cual están sujetos miles de millones de pollos, reses, cerdos, entre otras especies que desde que nacen no conocen más que frías jaulas y barras de metal, alimentación sincronizada y túneles con un final que ya conocemos y luego notamos en supermercados o en nuestras mesas. Todos estos son algunos de los muchos temas y contextos que demandan un previo y responsable entendimiento, un entendimiento a profundidad, para que nuestro razonamiento permita la transición de una opinión netamente personal y subjetiva a un argumento fundamentado, un argumento con data y hechos concretos. A primera vista, el futuro panorama de la humanidad apuntaría, según la intensa e improductiva campaña mediática, a convertirse en algo absoluta y abiertamente sombrío, según muchos expertos afirman.
No obstante, quien ignora la historia, ignora también que ya hemos tenido apocalípticos y apocapolíticos e irremediables vaticinios en el pasado, todos ellos alusivos a la sobrepoblación mundial, la desaparición de la capa de ozono y ahora el cambio climático. El problema de la sobrepoblación global pasa por un tema de capacidad, por densidad de carga, es decir, la capacidad de carga de una determinada área y un número estable de habitantes es mayor a la capacidad de regeneración de un sistema ecológico en un ciclo temporal específico. Espacio en el mundo hay, pero no todo el mundo es habitable. Y sí, la escasez de recursos genera hambre, pero la revolución verde borró todos los brillantes vaticinios del bien publicitado profesor de Stanford, Paul Ehrlich. En los años 80, el caso de la desaparición de la capa de ozono venía con imágenes de una humanidad seca y devastada por rayos ultravioletas incandescentes, esqueletos de ganado regados por los suelos ante un inclemente infernal sol con fondos de áridos, otrora campos de maíz. Pero luego de los acuerdos post-protocolo de Montreal de 1989, los productos clorofluorocarbonados, o CFC por sus siglas en inglés, fueron reglamentariamente prohibidos, tanto en formato de pinturas, aerosoles, motores de refrigeradoras, etc. Tampoco morimos. El cambio climático. Mi posición en este caso es que sí existe, de alguna forma, una injerencia del ser humano en el aumento de las temperaturas expresada por el efecto físico que tienen las partículas de CO2, las cuales pasaron de 220 partículas por millón pre-revolución industrial a más de 400 partículas por millón a inicios de 2013, según la notificación de la NASA. Según muchos científicos, también llamados negacionistas, el cambio climático es un aspecto multivarial, es decir, existen muchísimas variables que pueden influir, desde temas térmicos de la Tierra, radiaciones solares no calculadas, cambios en las temperaturas de los océanos, que no están dentro de los márgenes de cálculo y que no se pueden medir con las herramientas que tenemos en la actualidad. Mi cuestionamiento va por la forma como se genera un imprudente caos colectivo mediante diferentes mensajes en las redes sociales, en la radio, en la prensa, además de políticos en la televisión, el internet, entre otros medios. Se nos bombardea constantemente con el cambio climático, la desertificación, el aumento de los mares, el derretimiento de glaciares, fenómenos naturales devastadores como huracanes, guerras por agua, migraciones masivas, entre otras catástrofes. Mi argumento se basa en el análisis nuevamente del Dr. Richard Lindzen, especialista en meteorología y profesor del Massachusetts Institute of Technology por más de 3 décadas, quien advierte que no hay manera científica de extrapolar futuros escenarios climáticos dada la multivariabilidad del clima y de los elementos que están fuera de nuestro control. Es muy complejo tanto que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, lo reconociera en su reporte de 2017. Claramente hay pedazos de verdad y mucha verdad en cuanto a ciertas aristas referentes a la degradación ambiental y al aumento de temperaturas, pero también hay intenciones políticas y geopolíticas que, empleando el miedo, castran la razón y la capacidad de análisis de los individuos de una sociedad, de esta sociedad en particular abiertamente más ignorante y perezosa, pues como ejemplo, la TV y el Internet son los nuevos libros cuando un mix responsable de esta triada de información podría tener un mejor uso. Pero especialmente me refiero a las generaciones más jóvenes, quienes son fuertemente vulnerables por su ingenuidad, ignorancia y inmadurez a un manejo de información tendencioso, emotivo y sesgado. Esto no es ser negacionista o climato escéptico o cualquier otro apelativo que busca desacreditar posiciones antagónicas. Ahora, ¿no es acaso el derecho a la libertad de expresión eso, un derecho? ¿Y no es acaso la discusión e intercambio de argumentos e ideas un sano ejercicio que permite facilitar el camino a la verdad toda vez que labra la generación de conocimiento? Cuestionar no es solamente un derecho,
también es un rol moral. En el próximo y último episodio de esta serie introductoria compartiré las preguntas que motivaron el nacimiento de este canal, incluyendo los 3 ejes temáticos de los cuales gravitarán mis futuras entregas. Sigamos colocando más fichas verdes a este gran rompecabezas. Soy Shandor Lukács, nos vemos en el siguiente episodio.